y decidió casarse. Se casó en 1733 con una señora de Zacatecas que se llamaba Rosa Catarina Ceballos y Villegas, de Bustamante y Prieto Vélez, nomás tenía sus apellidos. Y se casó con ella y tuvo a esa niña que le comento. Pero las hijas, las del primer matrimonio, no estaban conformes con la niña. No, Le pues, decían la bastarda, le decían, no la querían porque sabían que esa niña se iba a quedar con... le tenía que tocar una parte de lo que era toda la fortuna del conde. Así es. Total de que en 1738 el conde empieza a sentirse mal. Empieza a sentirse mal, todo. Y él todas las tardes, o por lo menos eso se dice, iba a San Miguel, porque todavía tenía ya a su quelite, como se dice ahora, su querida, decimos aquí en el rancho. Claro Tenía que su sí. querida e iba todos los días. Pero en una de esas llegó como a las no sé a qué horas, madrugada, 1 de la mañana, 12 de la noche, después de estar allá, y se durmió, pero luego empezó a soñar. Empezó a soñar que un dragón sobrevolaba aquí por arriba del patio, aquí sobrevolaba, y él soñaba y miraba que el dragón en sus garras traía a la muchacha de San Miguel, A su querida, a su querida, a Catalina. a Catalina, exacto. Y entonces sobrevolando desde arriba le gritaba a Catalina: arrepiéntete, conde de San Mateo, porque por tu culpa me llevan a los recónditos infiernos, arrepiéntete. Y él despertaba con sobresaltos, y para de aquí a que se sobreponía del sueño, los volví a escuchar, pero ya despierto. Salió al corredor, bajó al patio, y otra vez el dragón sobrevolando. Arrepiéntete, conde de San Mateo, por tu culpa me llevan a los recónditos infiernos. Arrepiéntete, conde, arrepiéntete. Le decía su caballo, por ahí como a las 3 de la mañana, pues apenas acababa de llegar. Pues apenas llegó de allá, Pues de luego, verla, a su querida. a su querida, se monta en su caballo y se fue. Llegó a San Miguel y exactamente cuando llegó, apenas la acababan de tender y estaba tendida, estaba muerta. Su querido estaba muerto. Ella estaba muerta. Y entonces eso fue lo que le impactó tanto al conde, porque dice, a ver, lo soñé, lo vi y la encuentro muerta, entonces es cierto lo que me dijo. Y fue cuando pidió que le prepararan le prepararan y le acondicionaran una de las cuevas que están por la barranca de la Calera, Claro. para irse de ermitaño. Y fue en el 738 cuando se fue de ermitaño. Allá duró pues hasta que murió, prácticamente 4 años. Bueno, amigos, miren, aquí vamos a comenzar con la primer leyenda. ¿Cómo ve, profesor? Empezamos a narrar este tipo de cosas que pues la gente a veces con trascender el tiempo van contándose de unas personas a otras. Es emocionante, Mucho. mucho, muy emocionante el saber de estas leyendas. A veces dan hasta miedillo, así terror y bueno. Así es. Vamos comenzando con esta leyenda, profesor. Mire, me parece bien. Esta leyenda ya es muy conocida. Es la más conocida de toda la historia de San Mateo. Y esta leyenda se remonta más o menos a 1729. Muy bien. Resulta que en aquel tiempo el conde Fernando estaba viudo. Era un señor ultra magno, macro, riquísimo. Claro. Era muy rico. Yo les comentaba que para ese tiempo tenía una riqueza de 1.200.000 pesos. Entonces era uno de los personajes más importantes de Zacatecas y del norte de México, que se conocía como la Nueva España. San Mateo y Zacatecas pertenecían a un virreinato, a una le llamaban provincia de Nueva Galicia. Claro. Entonces, precisamente, pues era el hombre más rico de este lugar. Y hubo un momento en que, pues ahí nomás se supo la leyenda de que el conde se había robado a una muchacha. Sí, Por eso yo les mencionaba hace rato del Sugar Daddy. Resulta que había una familia en Zacatecas, una muchacha joven de 30 y tantos años, joven todavía, que estaba casada, pero el esposo estaba en la cárcel porque era maleante. andaba en malos pasos. Andaba en malos pasos. Fíjese. Y entonces la muchacha pues no tenía que comer, muy guapa, muy bonita, según se deduce, y resulta que fue a pedirle ayuda al conde, porque para ese tiempo el conde ya vivía en su casa,
que está colindando con el Jardín Independencia Zacatecas. Entonces ahí vivía la casonona que está por ahí. Ustedes cuando vayan dense una vuelta ahí al restaurante y al Hotel Posada de los Condes. Esa era la casa del conde. Esa era la casa. Esa era la casa, ya vivía ahí. Porque la casa donde vivió desde 1715, esa se las dio también a sus hijas como herencia materna, de lo que les comentaba hace rato. Ah, muy bien. El caso es que él ya vivía ahí y fue la muchacha ahí, la señora, a pedirle favores, que la ayudara. La vio muy decidida a todo, la vio muy desilusionada de su esposo. Además, su esposo ¿cómo se llama? Su esposo la calumniaba, su esposo decía que su esposa era una canija, era una coscolina, que andaba... O sea, decía su mismo esposo. Y bueno, pues ella estaba desilusionada, estaba dispuesta ya pues a retirarse de su esposo y fue con el conde y el conde la vio decidir y le dice, pues vamos a mi hacienda, pues vámonos. Y se la trajo. Se la trajo por acá. Se la trajo. La señora se llamaba Catalina Álvarez. Catalina Álvarez. Y se la trajo. Y según la leyenda y según los documentos, es a la que le hizo la hacienda de San Miguel. Entonces el conde, pues bueno, la muchacha debió de ser una muchacha muy bonita. Yo digo. Como para que el conde, siendo un señorón como era, enamorarse de la muchacha, ¿verdad? Y bueno, pues dicen la historia que era una chica muy bonita, alta, delgadita, de buen talle, claro. cejas levantadas, hermosa, pelo negro un poco ondulado, no chino, no con bucles, no, ondulado, muy bonita, pestañas grandes y todo. Y pues le gustó y se la trajo y a ella fue la que le construyó lo que ahora es la hacienda de San Miguel. Por lo cual les quiero decir que la hacienda de San Miguel fue primero construida que la de San Mateo, porque yo les decía que desde 1729 comenzó esto y su romance aquí estaba. El caso es que en 1732, ojo, el conde estaba agüitado porque sus hijas le habían echado al gobierno. Le echaron el gobierno al conde, para que le diera sus haciendas, etcétera, etcétera. Para que ya les repartiera, sí, vamos. él estaba bien agüitado. Es más, él se iba a ir a España. Él se iba a regresar a España. Con su dinero, él iba a dejar todo esto. Pero resulta que en Zacatecas, algunos funcionarios del gobierno y algunos mineros, que era la actividad principal, la minería, le debían algo así como 300,000 pesos en puras deudas. Yo nada más para que se den una idea, y siempre lo comento, para que ustedes se den la idea. La hacienda de San Mateo, que medía 125,000 hectáreas, con toda su casa y con todo lo que tenía fabricado, costaba 22,000 pesos. Se imagina, y 22,000 pesos era un dineral en aquel tiempo. Bueno, pues los empresarios le debían 300,000. 300,000 pesos. Entonces él empieza a anunciar y les dice, oigan, ¿saben qué? Pues yo me voy para España, yo me voy a mi tierra. Así que cáiganse, empiecen a pagarme lo que me deben. Y pues se asustaron, Memo. Dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No le podemos pagar? ¿De dónde pagarle? ¿Te imaginas? 300,000 pesos. Y entonces se juntaron muchos mineros, muchos funcionarios de gobierno y le pidieron al virrey, que en ese tiempo se llamaba Juan de Acuña Casafuerte, le pidieron al virrey que no lo dejara ir al conde. Que no lo dejara. Quédese, dice, porque si se va, nos va a poner en aprietos y pues vamos a quebrar. Y fue por esa razón, Memo, que en 1732 el rey de España le regaló otros 56 sitios de ganado mayor, que son precisamente donde está la hacienda de San Antonio de Padua y que es donde está la hacienda de San Juan Capistrán. Ese fue otro regalo con el fin de que el conde no se fuera. Y no se fue. Sí, no se fue, se quedó. Y entonces sí, él empezó a valorar la situación y decidió casarse. Se casó en 1733 con una señora de Zacatecas que se llamaba Rosa Catarina Ceballos y Villegas, de Bustamante y Prieto Vélez, nomás tenía sus apellidos. Y se casó con ella y tuvo a esa niña que le comento. Pero las hijas, las del primer matrimonio, no estaban conformes con la niña. No, pues. Le decían la bastarda, no la querían porque sabían que esa niña se iba a quedar con... Le tenía que tocar una parte de lo que era toda la fortuna del conde. Así es, y por eso dicen, yo hasta ahorita la leyenda, yo no sé de dónde salió, pero la leyenda surgió, según se dice, de una de sus hijas del primer matrimonio.
porque a sus hijas les puso por nombre casi igual que a sus cuñadas. Su hija mayor del primer matrimonio se llamaba María Ildefonsa y la hija se llamaba igual que su cuñada, Juliana Francisca Isabel. Bueno, el caso es que una de ellas fue la que empezó a inventar que su papá andaba de loco y que muchas cosas. Total de que en 1738 el conde hizo su testamento y dijo cómo se iban a repartir todos sus bienes. Y luego allí fue donde hizo su escritura de mayorazgo, donde dijo: la tercera parte de mis bienes se componen de un valor de casi 420,000 pesos. Esos los pongo a nombre de mi hija del segundo matrimonio, Ana María, de la Campa y Cos, Ceballos, etcétera, etcétera, Villegas. Y los otros, que son las dos terceras partes, eso que les distribuyan cuando yo me muera, que se distribuyan en partes iguales todos mis herederos. Y para ese tiempo, bueno, tenía prácticamente 4 herederos: sus 2 hijas, su esposa nueva y su hija de su segundo matrimonio. Bueno, Memo, el caso es que una vez que él funda su mayorazgo y su escritura de testamento, porque son 2 cosas diferentes. Claro. El testamento es uno y la escritura de mayorazgo es otra. Porque el testamento dice qué hacer con todas sus riquezas y la escritura de mayorazgo dice a quién le deja una parte de su riqueza, y en este caso es el mayorazgo. Total de que en 1738 el conde empieza a sentirse mal. Empieza a sentirse mal. Yo no sé, hemos buscado documentos y deducimos que el conde se enfermó de una enfermedad que pegó, fue una epidemia. Fue una epidemia que empezó en 1736 y que llegó por Guadalajara, subió, y casi aseguramos que eso fue. Hay quienes dicen que murió de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, pero de eso no está comprobado. Los datos más acercados que hay son de una epidemia. Alguna epidemia. Entonces, pues él hace su testamento, empieza a arrepentirse de todo, pero sobre todo, Memo, bueno, se dice que aquí arriba, aquí a nuestras espaldas, aquí estaba la habitación del conde. ¿La habitación principal? La habitación donde él dormía. Aquí abajo tenía, en ese cuartito estaba el portero, el que siempre estaba a la orden. Pasaban, le ensillaban su caballo, todo. Y él todas las tardes, o por lo menos eso se dice, iba a San Miguel, porque todavía tenía ya a su quelite, como se dice ahora. Su querida, decimos aquí en el rancho. Claro, tenía su querida e iba todos los días. Pero en una de esas llegó como a las no sé a qué horas, madrugada, 1 de la mañana, 12 de la noche, después de estar allá, y se durmió, pero luego empezó a soñar. Empezó a soñar que un dragón sobrevolaba aquí por arriba del patio, aquí sobrevolaba, y él soñaba y miraba que el dragón en sus garras traía a la muchacha de San Miguel. A su querida. A Catalina. A Catalina, exacto, Álvarez. Y entonces sobrevolando desde arriba le gritaba a Catalina: arrepiéntete, conde de San Mateo, porque por tu culpa me llevan a los recónditos infiernos. Arrepiéntete. Y él despertaba con sobresaltos, y para de aquí a que se sobreponía del sueño, los volví a escuchar, pero ya despierto. Salió al corredor, bajó al patio, y otra vez el dragón sobrevolando. Arrepiéntete, conde de San Mateo, por tu culpa me llevan a los recónditos infiernos. Arrepiéntete, conde, arrepiéntete. Y pues con gritos despavoridos. Y él se asustó. Inmediatamente le dijo a su paje, se llamaba en aquel tiempo su paje, su ayudante, etcétera, le decían el mozo. El mozo. Ajá, era un señor de apellido Escobar. No recuerdo cómo. Pues el punto fue que le digo: ¿sabes qué? Ensíllame mi caballo. Le ensilla su caballo, por ahí como a las 3 de la mañana, pues apenas acababa de llegar. Pues apenas llegó de allá, de verla, a su querida. Sí, a su querida. Se monta en su caballo y se fue. Todo lo que viene siendo, pues Puerta de Cadena, San Miguel estaba el camino. Ese camino de la carretera era el mismo camino. Es el mismo original. Camino. Así es, camino, así es. Llegó a San Miguel y exactamente cuando llegó, apenas la acababan de tender y estaba tendida, estaba muerta. Su querido estaba muerto. Sí, estaba muerto. Ya le tenían sus veladoras, sus velas, sus cirios, en los famosos candelabros.
Y entonces eso fue lo que le impactó tanto al conde, porque dice, a ver, lo soñé, lo vi y la encuentro muerta, entonces es cierto lo que me dijo. Y a partir de ahí comenzó a cambiar. Y fue cuando decidió, cuando empezó a pensar, yo no sé cuánto tiempo tardaría, pero fue cuando empezó a retirarse, a arrepentirse de sus pecados y a expiar su vida mala que pudo haber tenido. Y fue cuando pidió que le prepararan le prepararan y le acondicionaran una de las cuevas que están por la barranca de la Calera para irse de ermitaño. Y fue en el 738 cuando se fue de ermitaño. Allá duró pues hasta que murió, prácticamente 4 años. Nada más que todavía después que él hizo su testamento, que ya estaba malito, hubo modificaciones al testamento. Legalmente, todas las modificaciones que hay a los testamentos, por parte del que hace los testamentos, el dueño, se llama codicilos. Él le hizo todavía 5 codicilos. En los 2 primeros sí aparece él. ¿Qué es un codicilo? Es una modificación al testamento. Eso es un codicilo. Entonces él, después que lo hace, como a los 6 meses, abre su testamento y dice, bueno, en la cláusula fulana dije que iba a ser así. No, va a ser de esta manera. Y por ahí como al año vuelve a hacer otro codicilo. Y ya, él dice, pero ya del tercer codicilo al 5.º codicilo ya no aparece él. Quien aparece es su administrador de aquí, que se llamaba Juan Antonio de Mier y Campa, era su sobrino. Él es el que aparece como su encargado y su apoderado, y él es el que se iba a Fresnillo, allá con el notario, con el escribano se llamaba en aquellos tiempos, y él es el que hace las modificaciones, pero lo hace nombrado por su tío. Claro. Y entonces él dice, mi parte no pudo estar presente por encontrarse enfermo. Y resulta que no estaba enfermo, estaba en la cueva. Estaba ya como ermitaño, recluido. Él lo que hizo fue, bueno, a mi pensar, o lo que piensa la gente, la misma gente cuenta Así que es. pues él se sentía mal, amigos, ya se sentía mal porque a lo mejor por esas maldades que hizo, por esas maldadillas por ahí que habrá hecho o que hicieron sus señorías por ser el mero jefe aquí. Se imaginan, tuvo que haber habido explotación a los indígenas en aquellos tiempos, sabrá Dios. Entonces tal vez él pues se sintió con ganas de que ojalá que Dios lo perdonara. Era creyente, ¿verdad? Porque él tenía incluso hasta un amigo aquí que era un buen amigo que era parte de la iglesia. Así es. Y pues yo pienso que él tomó esa decisión de hacerse ermitaño para tratar de que Dios lo perdonara. Exactamente. Y entonces, bueno, la leyenda aquí sobre el conde es que él muere arrepentido, él muere en la cueva, y ya lo veremos cuando se ofrezca, ojalá y usted esté presente, pero precisamente, pues dicen que hay 2 cuevas en la Calera. Claro. Una que se asegura que ahí estuvo al principio y la otra donde finalmente decidió. Pero él, en Parejo de la Calera, y entrando la Calera hacia el lado derecho, él mandó construir una ermita. Claro. Una ermita que se la dedicaba a San Francisco de Asís. Él era devoto de San Francisco de Asís. Y él de la cueva bajaba a orar, bajaba a rezarle a San Francisco ahí cada tercer día. Allí iban a dejarle su comida, comía y se iba. Precisamente el señor Escobar, el mozo que le decían, otros también le decían el beato. Y así fue como el fin del conde de San Mateo. Y de ahí pues ha habido una serie de leyendas, que se aparece, que anda, que dejó tesoros, claro, y que se le aparece a muchas gentes. Eso, y que les dice, ven. Aquí en San Mateo a muchas personas se les apareció. Yo recuerdo a un señor, Antonio Soto, andaba reconstruyendo unas paredes y él muchas veces dijo que se le había aparecido un señor con capa grande que se deslizaba por el suelo de ahí para acá. Entonces, ¿qué le dijo? Ven, no, dice, vengo madre. A correr. Y sí, no fue. Y a mucha gente se le aparecía. Entonces, mucha gente le tiene miedo al conde porque dicen que era malo. Y bueno, eso ya lo platicaremos más adelante. Claro que sí. Bueno, pues, sí, así es como la gente piensa, amigos. Incluso gran parte de la casco, todo esto de la hacienda está destruido no por el tiempo. Han buscado tesoros, buscan oro, buscan riquezas que tal vez la gente piensa que hay escondidas
en ciertas partes que pues yo no creo que haya. ¿Usted cree que el conde en su sano juicio va a dejar algo aquí? Es complicado. Es complicado. Bueno, Así es. sabrá Dios. Esta casa es una de las mejores construidas en el siglo XVIII. Es de las mejores de todo Zacatecas. De las mejores porque era nada más del conde de San Mateo. No más por eso. Y tenía una estructura económica muy fuerte, muy grande. Allá al fondo, en la esquina sureste, hay una pieza grandísima que llega prácticamente hasta el encerradero. Ahí tenían lo que se llamaba la despensa. Yo todavía no logro diferenciar una despensa de antes a la de ahora, pero creo que sí era mucho, porque la despensa era donde tenían a los esclavos. Aquí tenían a 80 esclavos. 80 esclavos. Él en total tenía 104 esclavos, nada más que los otros los tenían en Meca, otros en San Juan Capistrano, pero ahí tenía esclavos. Esos esclavos los ocupaba en una fábrica que tenía, bueno, no es el nombre de fábrica, se conocía como obraje, pero es la abuelita. El obraje es el abuelito o la abuelita de las fábricas. Y entonces ahí en los corrales, que si tenemos oportunidad de ir, están ubicados las piezas donde estaba cada telar. ¿Qué era un obraje? El obraje era, haga de cuenta usted, donde se fabricaban cobijas, jorongos, zarapes, tapetes. Ahí estaba. Entonces, porque San Mateo fue una empresa, fue un emporio, Memo. San Mateo tuvo mucha grandeza, más que de todo el municipio, más. Entonces ahí estaban los esclavos y eso los ocupaba precisamente en los obrajes. Por aquí, Memo, por aquí han encontrado una acequia que desde la presa del Salitre traían el agua, porque aquí era donde abastecían el agua, por aquí. Pasaba y allá, no sé si han fijado, o ahorita lo vemos, si no, hay un pozo como de unos 20 metros, 25 metros, y ahí era donde llegaba el agua y se llenaba. Se llenaba. Y de ahí sacaban el agua los obrajeros para lavar la lana, para escarmenarla, la secaban. Aquí entrando a la derecha, las piezas que están al lado de la pared del sur, allá había otras construcciones donde allí estaba, donde la lana la lavaban, estaba una famosa paila. La paila es como una especie de batea gigante, donde ahí hasta inclusive ahí el cebo de los borregos, ahí lo freían, lo hervían y de ahí sacaban lo que era la cera para las velas y para la iluminación que había. Entonces San Mateo era una empresa, gracias a Fernando de la Campa y Cos. Claro que sí, pues movieron muchísimas cabezas de ganado, borregas, todo. Era una fábrica, como por decirlo así, textil. Sí. Me imagino que de por aquí sacaban para diferentes lugares, Así a las es. minas, a todo donde se ocupaba los vestuarios y todo eso. Así De aquí se llevaban ciertas cantidades. Así es, aquí fabricaban calzado, Calzado. había calzado, nada más que se hacía el calzado del cuero de las borregas, suavecito. El calzado se llamaba cordobanes, así les decían, un tipo de calzado, yo no sé exactamente, pero eran los cordobanes. Entonces, cuando murió el conde, había 300 yuntas de bueyes. 300 yuntas de bueyes, fíjese. Multiplícale por 2, son 600 toros. 600 toros. Más aparte había 7,000 reses. La pura hacienda se quedó con 7,000 cabezas de vaca. Vientres le llamaban, en crianza. Y así por el estilo. Entonces, estar aquí en San Mateo, Memo, y lo digo con mucho orgullo, a pesar de que se esté cayendo esta construcción, porque hay mucha gente que en diversos videos y en diferentes, pues habla, dice, pero si era el conde, si era muy católico y todo, ¿por qué explotaba a los negros? ¿Por qué tenía esclavos? ¿Por qué mataba y todo? El caso es que era el sistema de aquellos tiempos. Pues así eran aquellos tiempos. Era el sistema. Entonces no podemos juzgar con palabras de ahora, no podemos juzgar lo de aquel tiempo porque eso se llama anacronismo. Entonces, pero era una época, o sea, era una época. Yo no defiendo aquella época. O sea, a mí no me gustaría que aquel sistema estuviera ahorita. No, pues se imagina. Porque es como criticar dentro de 300 años lo que estamos viviendo ahorita. Sí, claro que sí.
¿verdad? Y así es. Así es la cosa. Entonces esta es la primera primer leyenda Así es. de esa novia del conde, de Así es. ese dragón que sobrevoló la hacienda de San Mateo, amigos. Así Que es. el conde lo miró. Así es. Y Una que leyenda. por eso se hizo ermitaño y por eso se santificó.